La mayoría de las personas cree que el problema está en el otro, que esa persona es intensa, difícil, irritante o demasiado emocional. Pero Jung descubrió algo inquietante. A veces, aquello que más te molesta en alguien es exactamente lo que has reprimido en ti. Y ese tipo de encuentro no llega para hacerte feliz, llega para transformarte. Hay personas que entran en tu vida y desde el primer momento algo cambia. No se trata de amor a primera vista ni de química superficial. Es algo más profundo, más inquietante. Es como si esa persona llevara un espejo invisible que refleja exactamente aquello que has estado evitando ver en ti mismo. Y ese encuentro no llega para hacerte feliz, llega para despertarte. Jung dedicó años a estudiar un fenómeno que la mayoría de las personas experimenta, pero pocos comprenden. Esos encuentros que no son casuales, esas conexiones que desestabilizan todo lo que creías saber sobre ti. Y descubrió algo perturbador. Cuando reconoces tu sombra en otra persona, cuando esa conexión te confronta con tus partes ocultas, estás ante una de las oportunidades más poderosas de transformación que la vida puede ofrecerte, pero también ante uno de los desafíos más difíciles de enfrentar. Imagina a Sofía, una mujer de 32 años que siempre se había definido como equilibrada, racional y segura de sí misma. Trabajaba en finanzas, tenía relaciones cordiales pero superficiales y había construido una vida predecible donde todo parecía estar bajo control. Hasta que conoció a Mateo en una reunión de trabajo. Mateo era todo lo que Sofía había aprendido a rechazar: impulsivo, emocional, creativo hasta el caos. Y con una forma de hablar que parecía desenterrar verdades incómodas con cada frase. Desde la primera conversación, Sofía sintió algo extraño. No era atracción romántica exactamente. Era una mezcla de fascinación y rechazo, de curiosidad y molestia profunda. Mateo le irritaba de formas que no podía explicar. Su manera de cuestionar todo, de reír abiertamente, de mostrarse vulnerable sin vergüenza, todo eso le generaba una incomodidad visceral. Durante semanas, Sofía intentó mantenerse alejada, pero el trabajo los obligaba a colaborar y cada interacción era como abrir una puerta que ella había cerrado hace años. Un día Mateo le dijo algo que la desarmó completamente. «Sofía, ¿por qué te asusta tanto sentir?». Esa pregunta la persiguió durante días y poco a poco comenzó a darse cuenta de algo aterrador. Todo lo que rechazaba en Mateo, esa expresividad, esa vulnerabilidad, esa capacidad de vivir sin máscaras, era exactamente lo que ella había reprimido en sí misma desde la adolescencia. Mateo no era su opuesto. Mateo era el espejo de su sombra, de todas las partes de sí misma que había enterrado bajo una fachada de control y racionalidad. Y ese encuentro no llegó para traerle paz, llegó para obligarla a enfrentar quién había dejado de ser. Jung llamaba a esto proyección de la sombra. La sombra es esa parte de tu psique que contiene todo lo que has rechazado de ti mismo. Emociones, deseos, cualidades que consideraste inaceptables y que expulsaste de tu identidad consciente. Pero la sombra no desaparece fácilmente. Permanece en el inconsciente esperando el momento para manifestarse. Y una de las formas más comunes en que se manifiesta es a través de otras personas. Cuando alguien te genera una reacción emocional desproporcionada, cuando sientes rechazo intenso o fascinación inexplicable hacia ciertos rasgos de otra persona, lo que estás experimentando es el reconocimiento inconsciente de tu propia sombra reflejada en ese otro. Esta proyección no es un error psicológico, es un mecanismo del inconsciente para forzarte a ver lo que has estado evitando. Porque la psique tiene una urgencia natural hacia la totalidad, hacia la integración.
Y cuando encuentras a alguien que porta los aspectos rechazados de ti mismo, el inconsciente crea una atracción magnética o un rechazo visceral que te obliga a prestar atención. No es amor romántico ni química superficial. Es el inconsciente gritándote: aquí está lo que necesitas recuperar de ti mismo. Pero ese reconocimiento nunca es cómodo. La sombra contiene aspectos de ti que rechazaste por alguna razón, porque tu familia los consideró inaceptables, porque la sociedad los condenó, porque alguna experiencia dolorosa te enseñó que mostrar esas partes de ti traía consecuencias. Entonces, cuando otra persona te confronta con esas partes, la reacción inmediata es el rechazo. Es más fácil juzgar a esa persona, etiquetarla como problemática o inadecuada, que aceptar que estás viendo un reflejo de algo que existe dentro de ti. Jung observó que estos encuentros pueden tener un significado psicológico profundo. No se trata de destino en el sentido romántico, sino de sincronicidad psicológica. Desde la perspectiva junguiana, la psique tiende a orientarse hacia experiencias que reflejan aspectos aún no integrados, para tu individuación, para tu proceso de convertirte en quien realmente eres. Y esos encuentros espejo son llamados de atención del inconsciente, son oportunidades para recuperar partes perdidas de ti mismo, para integrar lo que has fragmentado. Pero aquí está el punto crucial: reconocer tu sombra en otra persona es solo el principio. El verdadero trabajo comienza cuando decides qué hacer con ese reconocimiento. Puedes seguir proyectando, seguir culpando a esa persona por hacerte sentir incómodo, seguir rechazándola o idealizándola desde la distancia. O puedes hacer algo mucho más difícil: retirar la proyección y preguntarte qué es exactamente lo que esa persona está reflejando sobre ti. Cuando Sofía finalmente entendió que Mateo no era su enemigo, sino su espejo, tuvo que enfrentar una verdad dolorosa. Durante años había construido su identidad sobre el control emocional, sobre la racionalidad como armadura. Había aprendido desde niña que mostrar emociones era señal de debilidad, que la vulnerabilidad era peligrosa, y había enterrado completamente su capacidad de sentir profundamente, de expresarse libremente, de mostrarse sin filtros. Ver a Mateo vivir con esa apertura le generaba envidia, rabia y miedo al mismo tiempo. Envidia porque él tenía lo que ella había perdido. Rabia porque su sola existencia le recordaba lo que había sacrificado. Y miedo porque reconocer eso significaba cuestionar toda la estructura de su identidad. Uno de los aspectos más desafiantes del encuentro con la sombra es que implica una transformación profunda de la identidad. Implica la muerte simbólica de quien creías ser. Porque si aceptas que las cualidades que rechazas en el otro son en realidad partes de ti que has reprimido, entonces tienes que aceptar que tu identidad actual es incompleta, que has estado viviendo una versión fragmentada de ti mismo. Y eso genera una crisis existencial profunda. Ya no puedes seguir siendo quien eras, pero tampoco sabes cómo ser quien realmente eres. Jung llamaba a este proceso individuación y lo describía como el camino más difícil que un ser humano puede recorrer. Porque individuarte no significa convertirte en alguien mejor o más exitoso. Significa recuperar todas las partes de ti que has rechazado, integrar tu luz y tu oscuridad, tus fortalezas y tus debilidades, y aceptar la totalidad de tu ser. Y ese proceso siempre es doloroso, porque implica soltar las máscaras que te han protegido, renunciar a la imagen idealizada de ti mismo que has construido para el mundo. Pero aquí está lo más importante. La persona que te refleja tu sombra no es tu salvadora ni tu enemiga. Es simplemente un catalizador. El encuentro con ella te señala hacia el trabajo que necesitas hacer
pero ese trabajo solo puedes hacerlo tú. No se trata de cambiar para ser como esa persona, ni de conquistarla, ni de convertirla en la fuente de tu despertar. Se trata de usar ese espejo para mirarte a ti mismo con honestidad brutal y preguntarte: ¿qué he rechazado en mí? ¿Qué he perdido en el camino? ¿Qué partes de mí necesitan ser recuperadas? A veces, estos encuentros evolucionan en relaciones profundas que acompañan tu proceso de transformación. Otras veces, la persona desaparece de tu vida una vez que el espejo ha cumplido su función. Y ambas posibilidades están bien, porque el objetivo nunca fue quedarte con esa persona. El objetivo era despertarte a ti mismo. Jung también hablaba de otro aspecto crucial de estos encuentros: la proyección de los arquetipos del anima y el animus. El ánima es la imagen inconsciente de lo femenino en el hombre, y el animus es la imagen inconsciente de lo masculino en la mujer. Estos arquetipos contienen cualidades psicológicas complementarias que cada persona necesita integrar para alcanzar la totalidad. Cuando proyectas tu anima o tu animus en otra persona, experimentas una atracción profunda que va más allá de lo físico o lo romántico. Es el reconocimiento inconsciente de que esa persona aporta cualidades que tú necesitas desarrollar en ti mismo. Pero esta proyección también es una trampa, porque cuando idealizas a alguien como portador de tu ánima o animus, les otorgas un poder que no deberían tener. Los conviertes en la fuente de tu completitud, en la llave de tu felicidad. Y eso genera relaciones de dependencia emocional, donde necesitas a esa persona para sentirte completo. El trabajo de individuación implica retirar esa proyección, reconocer que las cualidades que admiras en el otro son en realidad potenciales no desarrollados dentro de ti. No necesitas a esa persona para ser completo. Necesitas integrar en ti mismo lo que esa persona representa. Sofía pasó meses en este proceso. Comenzó a permitirse sentir sin juzgarse, a explorar su creatividad, a mostrarse vulnerable en pequeñas dosis, y descubrió algo sorprendente. Cuanto más recuperaba esas partes de sí misma, menos intensa se volvía su reacción hacia Mateo. Ya no lo necesitaba como espejo, porque había aprendido a verse a sí misma. La fascinación y el rechazo disminuyeron, y en su lugar apareció algo más simple: respeto genuino por quien era él, sin proyecciones, sin idealizaciones. Y ese fue el signo de que había comenzado a integrar su sombra. Pero este proceso nunca termina completamente. La sombra tiene capas infinitas, y la vida seguirá poniendo en tu camino personas que reflejen aspectos nuevos de ti que aún no has integrado. Cada encuentro espejo es una invitación a profundizar más, a conocerte mejor, a expandir tu conciencia sobre quién eres realmente. Y cuanto más integres tu sombra, más auténtica se vuelve tu vida. Porque ya no necesitas rechazar partes de ti para ser aceptado. Puedes existir en tu totalidad, con tus contradicciones, con tus luces y sombras entrelazadas. Jung advirtió que este camino no te hace más feliz en el sentido convencional. Te hace más consciente, más completo, más auténtico, pero también más expuesto, más vulnerable, más consciente de la complejidad y vulnerabilidad de la experiencia humana, porque cuando integras tu sombra, ya no puedes esconderte detrás de máscaras. Tienes que enfrentar la vida tal como es y enfrentarte a ti mismo tal como eres. Y eso requiere un coraje que pocos están dispuestos a cultivar. Entonces, cuando te encuentres con alguien que genere en ti reacciones intensas e inexplicables, cuando sientas esa mezcla de atracción y rechazo que no puedes racionalizar, detente, no juzgues, no huyas, no proyectes. Pregúntate: ¿qué está reflejando esta persona sobre mí? ¿Qué partes de mí he rechazado y ahora veo en el otro? ¿Qué me está mostrando mi inconsciente a través de este encuentro?
porque ese otro no llegó para completarte. Llegó para mostrarte que ya eres completo, pero has fragmentado tu totalidad. Y el camino de regreso a ti mismo comienza precisamente ahí, en el espejo incómodo que sostiene alguien más. La psicología del encuentro, según Jung, no trata sobre destinos románticos ni almas gemelas predeterminadas. Trata sobre el inconsciente usando a otras personas como catalizadores de tu individuación. Trata sobre reconocer que cada persona que te desestabiliza profundamente está aportando un mensaje de tu propia psique. Y trata sobre tener el coraje de escuchar ese mensaje, de enfrentar lo que revela y de integrar lo que has estado rechazando. Porque al final no te transformas encontrando a la persona correcta. Te transformas recuperando las partes de ti que perdiste en el camino. Y a veces es el encuentro con el otro lo que te muestra dónde buscar